Bueno, gente, la semana pasada nos habíamos quedado acá, ¿sí? Nos habíamos quedado acá. Yo quisiera, antes de empezar la clase, si podrías explicar un poco más sobre la clave para el TP. ¿Con respecto a qué, Edith? ¿Qué es lo que necesitas que explique Hola, específicamente? ¿qué tal? ¿Qué tal? No, porque estuvimos sacando las fotos, todo este tema de lo que vimos el otro día en el práctico, pero en el momento de generar la clave dicotómica, y porque lo hablé con varios, estamos como un poco desorientados de cómo hacer la clave. Yo también estuve buscando información y demás, pero es como que no me termina de quedar claro cómo sería el trabajo. No sé si te puedo robar Bien, un par de minutitos para está bien. que nos des una Eh, mano con esto. sí, sí. Están las compañeras con las que me vi últimas ahí en la salida del Jardín Botánico que me mostraron esa clave. ¿Están ahí las compañeras, esas cuatro compañeras que estaban ahí? Ah, no sé ¿Alguna? quiénes son. ¿Alguna de ellas está? Yo no recuerdo el nombre. Sí, profe. Ay, no sé si se escucha. Sí, se Sí, se escucha. escucha. Bien, ¿quién es la que tenía la clave escrita en el cuaderno? Esa clave estaba muy bien hecha. Si la pueden, si tienen ganas de compartirla, por favor. Ah, no sé si se conectó, eso lo tenía Patricia. Bueno, si se llega a conectar Patricia o si no se conecta, pídanla por favor por WhatsApp y después un compañero va a compartir la foto. Porque esa clave, la verdad, estaba muy, muy linda, muy bien hecha, muy bien elaborada. Además, bastante sencilla. Eh, y a esa me serviría de ejemplo, digamos, para poder mostrar cómo hacer la clave, Claro, digamos, porque sí, sí, porque sí, te digamos, escucho. lo que tienen que hacer ahí ustedes es ir separando por grupos, ¿sí? Por grupos de las plantas que ustedes tienen, ¿sí? Si tienen solo gimnospermas, bueno, separar dentro de las gimnospermas de acuerdo a lo que yo lo estuve mencionando, cómo se separaban las gimnospermas por el tamaño y forma de la hoja articulada. Bueno, si tienen más que nada, la gimno, digo, más que nada las que son pinos o cedros. Después las otras salen porque tienen hoja escamosa o hoja, ¿sí? Lanceolada. Bueno, entonces, por el tipo de hoja, las gimnospermas las puedo separar perfectamente. Después, las angiospermas, como no tenían flores, las voy a tener que diferenciar por los tipos de hoja o el tipo de filotaxis, o la forma de la ramificación, ¿sí? Tipo de tallo, no sé, si son arbustivas, si son arbóreas, si son herbáceas, son acuáticas, ¿sí? Lo mismo con los helechos, si tengo helechos incluidos dentro de la clave, los separo porque no tienen flor, y así, dentro de los helechos los voy a separar por el tipo de esporangio que puedan tener, y así. O sea, uno la clave la va haciendo observando los caracteres morfológicos y en base a eso haciendo la separación. Por eso yo Claro, les la pedí duda, que observen perdón. los caracteres morfológicos e interpreten la diferencia entre los caracteres morfológicos, ¿sí? Claro, porque en el momento de hacerlo, la duda que teníamos, por lo menos con las chicas del grupo en el que yo estoy, y después porque, bueno, con los que nos cruzábamos, charlábamos un poquito, era si había que hacerlo de todas las plantas que elegimos, que elegimos 10, o si de cada planta hay que hacer una clave dicotómica. No, es que hay que agrupar por tipo de plantas, sería. Y claro, imagínense si Ah, yo ok. hago, o sea, no puedo hacer una clave para una sola planta porque ya está separada, es una sola. Claro, por La eso no clave, entendíamos cómo era. Está bien, está la bien. clave se hacen para las 10 plantas y separar las 10, ¿sí? Las 10 que elegí, Ajá, sí, ¿sí? está Las 10 bien. que elegí. Ahora, si se Bueno, conecta otra esperamos la compañera, compañera entonces que nos comparte a ver si nos orienta un poquito. Ujú. exactamente. Dos cositas, profe. Gracias. Perdona. De esas Sí. 10, ¿no? Yo con la Ujú. clave tengo que poder identificar una. No, las 10. Las 10. Y otra cosa, ¿vos puede ser que hayas usado un texto que nos haya mostrado cómo era una clave dicotómica? Sí, un texto que está en nuestra solapa de la comisión que se llama El Parodi, donde están Ahí las claves. está. Sí, en Listo. el Parodi van a encontrar claves de todos los géneros cultivados del país, ¿sí? Dale, gracias, Tedesco. Ah, bueno, perfecto. Después lo comparten por WhatsApp. Buenísimo, buenísimo. Gracias, chicas. Bueno, entonces, la otra vez nos habíamos quedado acá, ¿sí? Eh, que,
bueno, no había tantas flores porque todavía ni empezó la primavera, sí, la primavera va a empezar en un mes, un poquito menos de un mes, ¿sí? Unos 25 días más o menos, poco más, ¿sí? Y como el centro de la primavera es octubre, ¿sí? Que básicamente por eso elegí hacer el viaje de campaña en octubre, para poder ver flores, para poder disfrutar de la primavera, que es el mejor momento para ver las plantas acá en Argentina, ¿sí? Entonces, bueno, en ese momento va a estar lleno de flores, o va a haber una gran cantidad de flores. Ahora, dentro de 15 días, yo espero que haya un poquitito más de flores que ahora. Entonces, la idea es que dentro de 15 días puedan llevar flores, ¿sí? Varias flores, no una de una misma especie, sino varias, para poder romperlas, cortarlas, como se ven acá en esta foto, ¿sí? Observar, ¿sí? Los diferentes caracteres morfológicos que ya vimos la semana pasada de flores, y los que le vamos a agregar ahora, que es nada, una pequeña parte. Y también vamos a hablar de inflorescencias y de frutos ahora. Entonces, la idea siempre es ir observando los caracteres morfológicos, y en base a la observación de los caracteres morfológicos poder separar las plantas que tienen caracteres diferentes, ¿sí? Que tienen caracteres diferentes. Entonces, hay que observar mucho para encontrar la diferencia, ¿sí? Porque los caracteres morfológicos que no tienen que ver con la sexualidad, o sea, que no están asociados a flores, en el caso de las angiospermas, ¿sí? Son bastante como repetitivos, ¿sí? Y se repiten en muchas especies, ¿sí? Entonces, los caracteres que se utilizan para determinar especies, ¿sí? Suelen ser de flores, porque no se repiten tanto, porque son bastante únicos de cada especie, ¿sí? Entonces, se hace un poquito más complicado hacer una clave de hojas o de tallos o de ramificaciones, pero se pueden hacer si le buscamos ese pelo al huevo, digamos, cómo hacemos. Entonces ahí por eso yo hice hincapié fuertemente en que observen, en que busquen, en que miren, en que detallen, en que saquen cada detalle morfológico de cada hoja que vieran, de cada rama, ¿sí? Si tenía braquiblastos, si tenía macroblastos, cuántos, dónde, de dónde salía la yema axilar, si siempre había yema axilar, si no había, qué tipo de yema había, si era una yema, había, no sé, 16 tipos de yemas diferentes en el teórico, ¿sí? Son todas cosas que nos sirven para poder separar una planta de la otra. Si yo observaba, si vamos a observar, y encima eran, ¿sí? 3 personas o 4 personas por grupo, 8 ojos mirando, ¿sí? 6 ojos mirando, tendrían que focalizar en eso, en mirar la morfología a fondo. Che, mirá esta, ¿qué tiene? ¿Qué tipo de borde? A ver, vamos a buscar acá en el apunte que nos dio el profe. Mirá, tiene este borde. No, a mí me parece tal otro. Y mirá, ¿y qué tipo de nerveación tiene? Sí, mirá, buenísimo. Y la otra que elegimos, ¿qué nerviación tiene? Bastante parecida. No, es muy diferente a la nerviación. O sea que por nerviación podemos separar estas dos. Sí, ¿y cómo sería la base foliar de esta con respecto a aquella otra? Estas dos ya las separamos por la nerviación, pero hay que separar esas dos del resto, de las otras 8 que nos quedan. Bueno, vamos a ver cómo las podemos separar. Bueno, y así, en la búsqueda y en la observación de los caracteres morfológicos, uno llega a diferenciar, ¿sí? Esas 10 plantas, ¿sí? A diferenciarlas, ¿sí? Las puedo diferenciar y a la simple vista poder ir con una clave dicotómica, ¿sí? Y diferenciarlas, ¿sí? Por más que yo no sepa los nombres, ¿sí? De las plantas. A eso apuntaba la actividad, poder observar tranquilamente los caracteres con tiempo, con esas 3, 4 horas que tuvimos, para poder darle con todo, ¿sí? Así que bueno, si lograron hacer esa observación, van a tener una infinidad de caracteres ahí para poder comparar. Si lograron ahí, por ahí le pusieron más hincapié a cómo hago la clave, que yo les dije que no pongan hincapié en eso, sino que pongan hincapié en observar la morfología, y a través de la observación de la morfología les iba a dar la diferenciación. Por ahí se les llevó más tiempo la actividad en intentar hacer la clave, en vez de intentar observar, ¿sí? Que era la actividad, como el 80% de la actividad, básicamente. Así que bueno, ahora con lo que tienen, elaboren la clave,
y bueno, y si no les alcanza, pero tienen el nombre de la especie porque lo vieron en el cartelito del jardín botánico, busquen en internet los caracteres que pueden estar en alguna, ¿sí?, descripción de la especie en internet, y bueno, ahí van a tener más información. ¿Sí? ¿Me hago entender, gente? Sí, sí. Bueno, Edith dice que aún no siente que no puedes observar, y bueno, porque es la primera vez Exacto. seguro que haces este ejercicio de observación. Claro, La eso es lo que idea me pasó. Eso, perdón, que interrumpa. Sí, eso es lo que me pasó, que todavía no sabía qué mirar. Después cuando ahora te estoy escuchando a vos, digo, claro, nos faltó eso, puntualizar ahí. Pero bueno, aprenderé. Gracias. es que sí, esto es aprender a mirar, ¿sí? Aprender a ponerse los ojos de la botánica, anteojos de botánica, de botánico, de botánique, y mirar, ¿sí? Y decir, mirá qué linda esta. No es algo tan sencillo como la hoja del ligustro, que es nada de bordes simples, un ápice de la hoja agudo, aguzado y de base foliar y pecíolo. Mira, es bastante rara esta, no tiene pecíolo, mira el borde que tiene, bastante, no sé, aserrado o puede ser también acuminado y ver diferentes cosas, ¿no? Y poder tener ahí la guía que está acá colgada en el campus, ¿sí? El anexo de morfología de hojas y poder eh, hacer esa observación junto con el anexo de hoja. Al, al lado es mucho más fácil, ¿sí? O en el celular, teniendo la información, ¿sí? Teniendo la información al lado. Eh, Así que bueno, para la próxima vez que nos veamos, traigan ese tipo de cosas o descárguenlas en el celular y ténganlos para mirar, ¿sí? Para poder tener una referencia, ¿sí? Poder observar, ¿sí? Poder mirar y decir, mira, si esto es esto, y así poder hacer la diferenciación. ¿Me explico? Sí, sí, gracias. Bueno, entonces hasta acá llegamos la última vez que hablamos el lunes pasado, que fue feriado, ¿sí? A la posición del gineceo con respecto al receptáculo, ¿sí? Gineceo súpero, gineceo ínfero y gineceo medio, ¿sí? Y eso deriva en que vamos a tener flor hipóginas cuando el gineceo sea súpero, porque, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ovario se va a desarrollar por encima del receptáculo. Una flor epígina, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? El ovario se va a desarrollar casi por completo por debajo y envuelto por ese receptáculo, y una flor perígina, porque ese gineceo va a estar, ¿sí? En el medio, va a estar ahí, ni muy encima ni muy abajo del receptáculo, ¿sí? Y acá se dice que lo más evolucionado es una flor de ovario ínfero, porque el ovario y la semilla, los óvulos y en definitiva, ¿sí? Anterior a la semilla, la gameta está totalmente protegida por ese receptáculo que la envuelve y la protege, ¿sí? La de ovario medio sería intermedia y la flor hipógina o de ovario súpero sería como la más primitiva o las más primitivas. Así que bueno, ahora sí vamos a entrar en este tema que es de placentación. ¿Sí? La placentación es muy difícil de observar, es muy difícil de observar a simple vista, a veces inclusive es difícil de observar bajo la lupa, y muchas veces tenemos que hacer cortes y teñir con algunas tinturas específicas para la morfología vegetal, ¿sí? Que son histoquímicas que tiñen ciertos tejidos, que dan colores, y ahí poder dilucidar la placentación. No es tan fácil. Pero bueno, ¿qué pasó? Acá vemos la diferencia, sí, que eh, podría llegar a ver entre angio y gimno. Pero ¿qué pasa con una angio que es primitiva, como esta Firmania platanifolia? Es una planta primitiva. Entonces, ese ovario, ¿sí? No está formando una botellita, no está cerrado, ¿sí? Como los ovarios más comunes de las angiospermas. Está abierto y los óvulos están agarrados por ese tejido placentario directamente a una hoja poco modificada, ¿sí? Es un antófilo con muy poca modificación, casi es una hoja fotosintética verde.
la de la Firmania, ¿sí? Casi que es una hoja fotosintética, pero tiene una pequeña, ¿sí?, modificación. Una modificación muy vaga, muy pobre, ¿sí? Entonces, si lo vemos acá, en la foto de la izquierda, estas cositas que están acá, ¿sí?, son los óvulos, ¿sí?, que todavía no han sido fecundados. Y acá va a estar como el estigma, ¿sí? Entonces, gránulo de polen, y bueno, va a fecundar. Pero fíjense que está abierto, que no forma una botellita cerrada. ¿Se ve que está abierto ahí? ¿Se ve eso, gente? ¿Está abierta la botellita? Sí, sí. Que no está Sí, cerrada. sí. Más o menos. ¿Sí? A diferencia de en otros casos, ¿sí?, donde está cerrada, ¿sí?, la botellita, ¿sí?, que es lo común. Lo más normal es que esté cerrada la botellita, como lo vemos acá, ¿sí? Que ¿sí?, el gineceo, o sea, envuelva, ¿sí?, o sea, que forme, ¿sí?, un tubo cerrado con una hoja que se pliega sobre sí misma como si yo estuviera haciendo un pergamino, un rollo. ¿Me explico? ¿Me hago entender? Sí, sí, sí. ¿Cómo sería? Sí, Si yo sí, sí. plegara la hoja, si yo formara un rollo, un pergamino, ¿sí?, yo formaría un tubo. Bueno, la hoja de la Firmania, al igual que la hoja de las angiospermas, no está plegada sobre sí misma, protegiendo, formando una protección a esas mega esporas, ¿sí?, que vendrían a ser la gameta femenina, ¿sí?, que después, fecundada, vas a transformarse, ¿sí?, en una semilla. Tal cual vemos en gimnospermas, la semilla está desnuda. Bueno, acá también está desnuda en la Firmania, que es una angiosperma, ¿sí?, primitiva. Todavía no está el ovario del todo formado en esta angiosperma. Es un ovario primitivo, que todavía no se cerró sobre sí mismo, no formó ese tubo, ese pergamino. ¿Me explico, gente? ¿Me hago entender? ¿Se nota? ¿Eso se ve? La comparación entre una angiosperma primitiva y una gimnosperma. Sí, sí. Bueno, esto es un dibujo, un esquemita. ¿Mm? Esto es un dibujo, un esquemita. Ahora, vamos a pasar a algo un poquito más realista. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Voy a borrar estos dibujitos que hice. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, ¿sí?, los antófilos que forman el gineceo se llaman carpelos, ¿sí? Tiene un nombre específico, ¿sí? Un antófilo que forma parte, ¿sí?, del gineceo pasa a llamarse, ¿sí?, carpelo, así como los antófilos que forman parte del cáliz, ¿sí?, son sépalos, y de la corola son pétalos. Bueno, los antófilos que forman parte del gineceo se llaman carpelos, ¿sí? Y el carpelo, fíjense, es una hoja evolucionada que forma parte femenina de la flor, ¿sí? La angiosperma forma parte de ese gineceo, ¿sí? Entonces, ese carpelo, como antiguamente fue una flor, tiene un nervio carpelar, o sea, tiene el haz vascular que iba ahí, ¿sí?, que inervaba esa hoja antiguamente a un pecíolo y el pecíolo al tallo. ¿Me explico, gente? ¿Me hago entender ahí? ¿Se ve esa línea verde? ¿Mm? Sí, sí, Bueno, sí esa se línea ve. verde es eso, es la nervadura de la hoja antigua, de ese antófilo. Y esa nervadura, ¿sí?, queda, y es una marca ancestral, y nos da a entender cuando hacemos un corte en la morfología que eso antiguamente fue una hoja, ¿sí? Luego los bordes de esa hoja, que son los bordes que se ven ahí circulares, se pliegan, se doblan, ¿sí?, y se unen formando un tubo. ¿Me explico cómo sería la cosa? ¿Sí? Sí, sí, ¿Lo sí. A mí me contiene, queda. lo contiene, profe? En esa Y va, envoltura queda ahí claro, adentro, como un adentro quedarían producto los central. óvulos. Claro, exactamente. O sea, el haz no es que va a quedar en el medio, sino que va a quedar en la periferia. Imagínense que yo tengo, sí, que el haz va a estar en el borde como si fuese de ese papel. No queda en el medio formando
como una columna vertebral, ¿sí? Queda en el borde, ¿sí? En la piel, pegado. Es una hoja. La hoja no es gruesa, no es una hoja carnosa, es una hoja finita, como una hoja de cualquier árbol, menos de una crasa, ¿no? Que si se pliega sobre sí misma, forma un tubo, pero un tubo hueco, un cilindro, ¿sí? ¿Sí? ¿Me hago entender? Forma como una cañería, como un caño. Sí, yo una pregunta. ¿El nervio Mm. carpelar fue una nervadura y ya no funciona como nervadura Sí, en esta... sigue siendo, Ah, sí. sigue siendo nervadura, pero le cambiamos el nombre porque ya no es una hoja, deja de ser una hoja para transformarse en un carpelo. Evolutivamente Ah, ¿sí? Es una homología, mismo origen, diferente función. ¿Me explico? sí, 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 ok, gracias. Es una homología esto, es un mismo origen, originario de una hoja, pero cumple una función diferente, proteger a los óvulos, proteger, ¿sí? A la gameta femenina, a la megaspora, que después va a ser una semilla. Por eso se envuelve a sí mismo, ¿sí? Se da, se protege, ¿sí? ¿Me explico, gente? Sí, 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 sí. profe. Matías, una consulta. ¿Cuántas hojas son que forman el ovario? Pueden ser una o pueden ser varias. Y ahora ¿Se vamos a pueden ver eso. fusionar varias? Está bien, está Varias, bien. pueden ser varios carpelos o un Sí. carpelo dividido después, ¿sí? Que se tabica, ¿sí? Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Ahora ¿Eso lo como en vamos. el tomate pasa? ¿Que está tabicado? Claro, Sí, en el tomate, exactamente, que está está bien, tabicado, ¿sí? Como en la manzana, que si yo la corto está tabicada dentro también, está bien. ¿sí? Como el pepino, ¿sí? Por eso también en la guía también hay como es un carácter que sea multicarpelar, no sé, bueno, algo así como que dice a veces en la guía. Claro, Tiene, exactamente, está bien, exactamente. gracias. No hay por qué. Puede ser unicarpelar o multicarpelar, ¿sí? Ahí está, unicarpilar o multicarpelar, sí está. Eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Pero vamos lento porque tenemos que entender la evolución, cómo evolucionó esta estructura, esta morfología, ¿sí? Con el correr de los años, de los millones de años, ¿sí? Porque estamos hablando de millones de años, ¿sí? Recuerden la clase de paleobotánica, la primera clase, ¿sí? Que es donde hablé que las angiospermas tienen 60 o 70 millones de años, ¿sí? 70, entre 65 y 70 millones de años. Millones, gente, ¿sí? La humanidad tiene 2000 años. Digo, la humanidad tiene cerca de 100.000 años, ¿sí? Desde que evolucionó el primer mono y pasó a ser algo parecido a un homínido, ¿sí? Y el Homo sapiens sapiens tiene algo así como unos 50.000 años. Y acá estamos hablando de 70 millones de años, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Me hago entender? Sí, 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 tremendo. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué pasa cuando esos carpelos, no estamos hablando de la firmania, porque la firmania es una primitiva, el carpelo nunca se cierra sobre sí mismo, pero como ven acá en la foto, cuando se seca este carpelo abierto, único, fíjense que tiende a plegarse, ¿se ve en la foto seca de la derecha como tiende a querer plegarse y fusionarse? ¿Se ve? Sí, 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 se ve, no se nota. Tiende a querer plegarse sobre sí mismo y fusionarse, ¿sí? Bueno, eso en el correr de la evolución de los millones de años hay un montón de eslabones perdidos, pero hay cosas intermedias que se fueron encontrando en el registro fósil que muestran que eso fue así, ¿sí? Que se fue plegando sobre sí misma una hoja, formando, ¿sí? Un gineceo, ¿sí? Cerrado, protegiendo esos óvulos. Y luego la semilla, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos el dibujito de la firmania a la izquierda, nervios placentarios marginales, ¿sí? Se ve eso en naranja. ¿Por qué? Sí, Porque el cordón umbilical que tenemos nosotros, los homínidos y ¿sí? Los diferentes grupos de mamíferos, ¿sí? El cordón umbilical que une a través del pupo a nosotros, seres humanos, ¿sí?
con nuestra madre, acá se llama nervio placentario. Es ese nervio que conecta a cada semilla, a cada hijo, hija, hija de esa planta, al alimento, ¿sí? A lo que viene de tanto de la fotosíntesis como lo que viene de las raíces absorbiendo agua y nutrientes, ¿sí? Entonces, tenemos en un carpelo dos tipos de nerviación, ¿sí? Una nerviación que es la que inervaba la hoja antiguamente, que está ahí, que va a llevar agua y nutrientes minerales a esa hoja primitiva llamada carpelo, y otro tipo de nervio, que es el nervio placentario, que es el nervio que une a cada óvulo a la placenta, que es el tejido nutríceo de las semillas, el que lo va a nutrir, el que va a hacer que la semilla se crezca. ¿Me hago entender, gente? ¿O es chino? No, vamos bien. Profe, a mí me costó identificarlo un poco ahí en la ilustración. Bien, esos cordones naranjas, ¿sí? Esos cordones naranjas que se ven ahí, es el nervio, ¿sí? Placentario, ¿sí? Es el nervio que acá se ve perfectamente, ¿sí? Que une a cada una de estas semillitas verdes, ¿sí? A la base de esa hoja. ¿Mm? No se ve el nervio porque la semilla pareciera que sale del carpelo, que está pegada. De hecho, está pegada, pero por dentro de ese carpelo va un nervio placentario que no vemos, ¿sí? Va un nervio placentario que no vemos porque hay que hacer un corte, está unido, ¿sí? Ese nervio placentario va por acá adentro, va por acá adentro, ¿sí? Va por acá adentro, Sí, ahí se ve. ¿sí? Y acá, este es el nervio carpelar, ¿sí? Que es la nervadura media de la hoja, antiguamente. Y a su vez, cada una de estas semillitas tiene un nervio carpelar, un nervio, ¿sí? Carpelar, un nervio placentario que une a cada semillita a este carpelo. ¿Me explico, gente? Sí, que va por acá. Acá se ve, ¿sí? Hace así. Sí, ahí se nota. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí. Bien. Aprovecho ahí que Tamara acaba de responder. Tamara, vos no me entregaste ningún trabajo, ¿verdad? ¿El sábado? ¿O no fuiste? No, profe, yo no pude ir. Listo, perfecto. No. ¿Se lo puedo alcanzar? No, yo le No, no, mandé. no, no. Es que sí, sí, no. El próximo sábado me los tenés que llevar sí o sí para tenerlos presentes, porque tenés ausentes hasta de no entregarlos, Claro. ¿sí? Sí, le mandé un mail y bueno, los llevo presencial, ya los tengo hechos Sí, igual. perfecto, buenísimo. Gracias. No, por favor. Entonces, vamos a tener, si nosotros hacemos un corte transversal de un carpelo, que lo podemos hacer en el laboratorio, y teñimos eso, ¿sí? Hacemos un corte histológico con un aparato especial que se llama micrótomo, y usamos tinturas específicas, y el corte es tan finito que tenemos una o dos capas de células, cosa que a microscopio se puede observar perfectamente. Cuando teñimos vamos a notar que hay dos nervios, dos tipos de nervio, un nervio, ¿sí? Carpelar, que es el nervio de la hoja, y nervios, y varios nervios, dependiendo de dónde estén los óvulos, de unión de la placenta a ese óvulo que va a ser semilla después, ¿sí? Y acá lo tenemos diferenciado por dos colores. Ah, con razón, sí, sí, porque también te tengo como ausente, Fiamma. También te tengo como ausente. Sí, sí, micras, exactamente, Sebastián, gracias. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿sí? Para que sepamos que si hacemos un corte microscópico, ¿sí? Un micrótomo, vamos a poder observar, como lo vamos a observar después en el segundo parcial, ¿sí? A través del microscopio, cortes de diferentes tejidos vegetales, ¿sí? Para poder observar tiene que ser un corte muy finito, muy delgado, de muy pocas capas, ¿sí? Bueno, entonces, de acuerdo a cómo se ubiquen, ¿sí? Cómo se ubique este tejido placentario, a la cantidad de carpelos, ¿sí? Que tenga, ¿sí? Ese gineceo, ¿sí? Va a ser el tipo de placentación y cómo se va a llamar.
Entonces, cuando hay un único carpelo que se pliega sobre sí mismo y los óvulos nacen en los bordes de la hoja plegada, en el margen de la hoja, de ese, ¿sí? De esa hoja primitiva, ¿sí? Llamada antófilo, o mejor llamada, en el caso del antófilo llamado en carpelo, ¿sí? En el margen de ese carpelo, es una placentación marginal. Ahora, si en vez de haber un solo carpelo, hay más de un carpelo, y los carpelos se fusionan o se pegan por los márgenes de esos carpelos, y a su vez en esa fusión nacen los óvulos, porque ahí está el tejido placentario, ¿sí? Esa placentación se va a llamar parietal. ¿Y cómo me doy cuenta que son 3 carpelos? Porque tengo que observar, y de vuelta tengo que ser muy observador, ¿sí? Y mirar que acá hay ¿sí? 1, 2, 3 nervios carpelares, ¿sí? Nervios carpelares. Y acá, ¿sí? Hay 2, 4, 6 nervios, ¿sí? Placentarios. Entonces, si yo hago un corte de ese ovario, que para identificar la especie vegetal tengo que hacerlo, porque la placentación es un carácter morfológico vital para la identificación de la especie, voy a observar al microscopio óptico este tipo de caracteres y los voy a buscar a muerte. Y si no los encuentro, voy a hacer otro corte y hasta que me salga y pueda identificar la especie. ¿Me hago entender, gente, cómo me doy cuenta que acá hay 3 carpelos fusionados por sus márgenes y que en los márgenes está el tejido placentario y hay 2 óvulos por cada margen? ¿Se ve? Sí, sí. Profe, una duda. Cuando Sí. vos lo ves en el microscopio, observás ese corte que nos está mostrando ahí, ¿es lo que se observa en el microscopio? Se va a ver algo parecido a esto, no es tan perfecto, esto es una esquematización, nunca es así de perfecto, siempre generalmente está roto, torcido, ¿sí? Y acá en el medio no hay tanto aire, hay un espacio de vacío, pero es un espacio de vacío como el que tenemos entre el párpado y el ojo, ¿sí? ¿Me explico? Es un espacio Sí, virtual, dale, gracias. no hay por qué. Bueno, ¿cuándo? ¿Sí? Cuando sucede, ¿sí? Que esos carpelos, que son 3, ¿sí? Que son 3, igual que antes, ¿sí? Acá tenemos un nervio carpelar, 2 nervios carpelares, 3 nervios carpelares, pero la fusión de esos carpelos, ¿sí? Es no solamente por el margen, sino también por casi todo el borde. Se ve que es todo el borde que está fusionado, ¿sí? Y acá están los márgenes de esos carpelos. O sea, si la fusión, ¿sí? Es por parte del borde completo más el margen, ¿sí? De cada carpelo, o sea que primero cada carpelo se cerró sobre sí y después se fusionó, ¿sí? Y la placentación está ahí, yo después tengo que buscar, ¿sí? Acá, ¿sí? Los nervios carpelares que van a estar acá, ¿sí? De vuelta. Los nervios, perdón, placentarios, ¿sí? Entonces tengo 3 carpelos, mucho más fusionados que la parietal, porque están fusionados por más caras, ¿sí? Formando una placentación axilar, porque está en la axila de la unión de cada carpelo. De cada carpelo consigo mismo y de cada carpelo con el carpelo contiguo. ¿Me hago entender, gente? ¿Se ve? ¿Me explico? Sí, sí. Sí, sí, en la Igual, tercera imagen. igual entiendo que dependiendo de la especie va a tender, no sé, a una presentación axilar, parietal o marginal, ¿verdad? Exactamente. Y las familias, a veces sucede que una familia entera, por ejemplo, la marginal, es característico de la familia leguminosas. Las legumbres, todas son de placentación marginal, por ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos a ver, porque la placentación, cómo se ubican los óvulos, da después en origen al fruto. Y vamos a ver el tipo de fruto de cada especie o de cada grupo, y vamos a ver que, por ejemplo,
hay grupos que presentan un tipo de fruto particular y por lo tanto un tipo de placentación particular, que en el caso de las legumbres, ¿sí? El fruto legumbre es el fruto de las leguminosas, por algo se llaman así, ¿sí? De la fabácea. Claro, como la chaucha, como una chaucha. La chaucha, exactamente, chaucha o fruto legumbre, ¿sí? Claro. Después tenemos cuando se fusionan también, la central, por ejemplo, cuando se fusionan los carpelos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo nos queda? Dejamos acá, ahora entramos, salimos y volvemos a entrar, gente, porque nos quedan menos de un minuto.